Buenas tardes a todos. Hemos querido preparar este webinar pues, para dar unas pinceladas de los programas de aceleración y que tengáis también la oportunidad de conocer todo el equipo que va a trabajar en estos programas y que planteéis las dudas que creéis oportunas. ¿Vale? Como todos sabéis, hemos lanzado 3 convocatorias paralelas, una de agua, otra de agrotech y otra de foodtech. La de agua cierra ya mañana, la otra cierran por las siguientes semanas, que veis en pantalla un poco la fecha. Pero como decía, el objetivo de hoy es que podáis conocer un poco más a fondo los programas y plantear las dudas que queráis. Estaba previsto que Ricardo García Lorenzo, que es el director de Caja Marinova, hiciera la bienvenida y presentación inicial, pero vamos a cambiar un poco el orden de las intervenciones y va a ser mi compañero José Luis Racero, el coordinador de proyectos, quien va a realizar la primera intervención. Y José Luis, estás por aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Él va a dar una visión general de los programas, que el formato es similar, lógicamente tiene su especialización, pero en cuanto a la estructura es la misma de los 3 programas, tanto el de agua como el de agrotech como el de fuste. Pues Vale, José sí, Luis estoy Racero, por pues aquí. cuando... Es que estaba intentando Vale. aclararme con Ricardo. Pero bueno, buenos días, digo buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en la jornada. Es verdad que muchos de vosotros os hemos informado un poco de qué van los programas, pero no sabía en detalle, a lo mejor os falta ese punto de saber cómo funcionan exactamente los programas o tenéis alguna duda. Entonces, eso es lo que queremos intentar aclarar hoy, ¿no? Que si tenéis alguna duda de cómo funcionamos o cómo son los programas, que las podáis consultar. Vale, bueno, pues lo primero comentar es pues un poco el qué es lo que buscamos y en el fondo lo que estamos buscando son tecnologías, equipos que estén buscando soluciones que puedan solventar problemáticas que tengamos tanto en el agua como en el sector agrícola o como en las tecnologías de alimentos, ¿no? Tanto en agrotech como en foodtech como en agua, en cualquiera de las vertientes del agua, ya sea agrícola, ya sea industrial o urbana. Pero sobre todo eso, tecnología disruptiva, tecnología innovadora y gente que tenga ganas de sacar esa idea adelante y desarrollarlas con nosotros. Si me deja pasar. ¿Qué es lo que aportamos? Bueno, pues es un programa de aceleración de alto rendimiento y es verdad que como programa de aceleración pues tiene algunos elementos que son comunes a los programas de aceleración. En este caso contamos con un programa que es semipresencial, donde gran parte de la actividad se puede realizar a distancia, pero es verdad que algunas de las partes que tenemos en el programa pues sí que son presenciales y luego las comentaremos, ¿no? Con una metodología propia, mentoring de expertos, que ahora explicamos un poco cómo funciona el mentoring, o sea, las mentorías con las que trabajamos, pero sobre todo lo que es importante es, pues, eso, es que queremos hemos desarrollado un programa que sí que es verdad que tiene algunos aspectos diferentes a los programas tradicionales de aceleración con un acceso a lo que es el ecosistema de emprendimiento de Cajamar, donde, pues, donde podéis tener acceso a toda esa red de contactos que tenemos desde Cajamar, desde los centros experimentales, para poder solventar pues, o problemas, dudas, contactos, clientes, todo ese tipo de acciones. ¿Vale? Tenemos los 2 centros experimentales, el de Paiporta y el de Ejido, donde poder hacer pilotos y test de validación, donde poder probar en un entorno real las tecnologías. Tenemos los laboratorios, tanto de agua, de suelo, planta, microbiología, alimentos, donde poder también probar y testear algunas de vuestras tecnologías. Tenemos el apoyo de corporaciones, ahora lo comentaré un poco más en detalle porque van a ser muy útiles a la hora del desarrollo de la tecnología, sobre todo afinando desde el punto de vista del usuario final o de ese conocimiento que ellos tienen o de esa necesidad que ellos tienen y que os va a servir para terminar de desarrollar el producto.
Pues volviendo un poco a este tema del ecosistema, pues ese apoyo en consecución de clientes y en cerrar alianzas, ¿no? Que va a ser muy útil. Y por supuesto, bueno, pues una vez que acabamos el programa, pues no acaba ahí nuestro apoyo, sino que vamos a seguir apoyando siempre que a lo largo del programa hayáis demostrado que merece la pena seguir con ese acompañamiento, que tengáis una tecnología que merezca la pena apoyar. Como os decía antes, ¿vale? En cuanto a lo que son las mentorías, las dividimos en tres tipologías. Tenemos por un lado los mentores de cabecera, por otro lado los mentores de empresa y los mentores de tecnología. Con los mentores de cabecera, lo que tenemos es esa persona que va a estar llevando el proyecto desde que empezáis a trabajar, ¿no? Va a ser un poco la que os conozca, decimos pues que lo asimilamos al médico de cabecera, ¿no? Que es quien os conoce y quien va saber un poco todos los detalles de la empresa, de cómo está y cómo tenéis que trabajar. Y os vais a apoyar en él para ir desarrollando pues, el plan de empresa o ir mejorando el plan de empresa que ya tengáis desarrollado. Junto con el mentor de cabecera, os podréis apoyar en mentores de empresa que os permitirán pues, completar o completar un poco ese plan de empresa en determinadas áreas especializadas, ¿no? Pues ya sea legal, marca, si estáis buscando inversión y financiación, afinar esa parte. Un poco todas estas áreas las podréis reforzar con estos mentores de empresa. Y por supuesto, y otra de las cosas que también nos hace un poco diferentes a otros programas de aceleración es el tener acceso a mentores de tecnología, que, pues, que en función de las necesidades que podáis tener en algún área específica de tecnología, podréis buscar, o sea, podréis apoyaros en alguna serie de expertos que os puedan ayudar en el desarrollo de la tecnología o para afinar un poco el producto que tengáis, ¿no? En ese sentido, pues siempre vamos a intentar que podáis acceder a mentores que os puedan ayudar en el área específica que estéis trabajando. Como he comentado antes, bueno, pues tenemos el centro experimental de Paiporta, la estación experimental de Almería, Las Palmerillas. Entre las dos, pues tenemos pues, son unos campos de ensayo que son estupendos para probar todas las tecnologías, los laboratorios que he comentado anteriormente, taller de electrónica, un taller de usos múltiples y también la planta piloto de producción de microalgas. Son un poco elementos a los que vais a poder acceder para ir, para desarrollar vuestros proyectos. Aparte, bueno, pues tenemos también lo que es plataforma tierra, que es la tercera pata, que es una parte más virtual, pero que sí que es verdad que nos ayuda para hacer difusión de todas vuestras tecnologías. Antes os comentaba un poco también esa parte de alianzas estratégicas. En el proyecto no estamos nosotros solos, sino que vamos de la mano de una gran cantidad de socios estratégicos que nos permiten, pues, que se puedan, o sea, primero, por un lado, conocer bien las necesidades de los sectores a los que nos dirigimos para poder enfocar bien las tecnologías y, sobre todo, el poder probar, o sea, el poder probar las tecnologías con ellos en entornos reales y poder afinar las tecnologías. Y como podéis ver aquí, pues tenemos un panel de socios estratégicos muy potente con el cual surgen o pueden surgir una gran cantidad de oportunidades de colaboración. Por entrar en detalle de lo que es el programa de aceleración, es un programa de 5 más 4 meses. No obstante, os comento que ahora mismo estamos en la fase de captación de proyectos, como sabéis, que mañana ha dicho Juan Carlos, cerramos Agrotech, el día 30 cerramos Agua y el día 7 de mayo cerramos Foodtech. Y pasaremos a las siguientes fases, que en un principio serían la fase de entrevista y la fase del jurado. Para aquellos que os postuléis en Agrotech, la fase de entrevistas la tendremos entre el 13 y el 5 de mayo. Pueden variar las fechas a unos días, pero bueno, para que los tengáis como referencia, la convocatoria de agua, las entrevistas se realizarán del 21 al 29 y en la fase de Food Test, entre el 3 y el 5 de junio, es cuando tenemos previsto que se hagan las entrevistas. Aquellos proyectos que pasen la fase de entrevista pasarán a una entrevista con un jurado, a una fase de jurado, el día de selección,
que la idea es que sean estos días que tenemos puesto aquí, el 11 del 6 para Agrotech, el 18 del 6 para Agua y el 26 del 6 para Foodtech. Y ya por comentar un poquito más en detalle, lo que ya aquellas empresas que seáis seleccionadas y paséis al proceso de aceleración, al programa de aceleración, como he dicho antes, un programa de 5 meses, una primera etapa de 5 meses, ¿vale? En la cual pues vamos a ir trabajando el plan de empresa, vais a tener todas esas mentorías y vais a tener una serie de formaciones que van a ayudar a completar lo que es la formación que tenéis y el desarrollo del modelo de negocio. Y es verdad que eso, que en estos primeros meses sí que vamos a tener unos eventos presenciales que, como pongo por aquí, son 2 campus. Uno será al principio del programa y otro será más o menos a mediados de esos 5 primeros meses. Al final de esos 5 primeros meses se termina con un Pitch Day donde cada proyecto, o sea, cada proyecto que se haya presentado tendrá que presentar un poco ese plan de empresa, ese plan de negocio, presentar la solución que propone a un auditorio en el cual se verá un poco también el aprovechamiento que haya habido del programa. Las empresas que hayan tenido mejor aprovechamiento de la primera etapa pasarán a la segunda etapa, que es la parte de pilotaje, de testaje y de preparación para la inversión. En esa etapa es cuando se empezarán a poner en marcha todo lo que es la fase de piloto y de test. Y cuando termine esta segunda fase, que durará 4 meses, es cuando tendremos el Demo Day, que es la última actividad que tendremos presencial. Poco por ahí tenéis las fases. La idea es que empezáramos en septiembre, a primeros de septiembre, con una primera etapa que duraría hasta febrero. En febrero se haría el Pitch Day y luego pasaríamos a la segunda etapa entre marzo y julio, más o menos, para hacer en septiembre, octubre del año siguiente lo que sería el Demo Day. Y bueno, yo con esto ya termino. Recordaros eso, que mañana es cuando cerramos la convocatoria de Agrotech, pero que nos queda una semanita para cerrar la convocatoria de agua y un par de semanas hasta el 7 de mayo para cerrar Foodtech. Yo no sé si, Juan Carlos, quieres tú completar algo de la información que he dado. No, gracias, José Luis. Si yo, bueno, por resumirlo, lo resumiría en 4 cosas. Es un programa intensivo de acompañamiento personalizado porque lo hacemos un poco a la medida, un poco las necesidades de cada uno de vosotros. Es decir, sí es verdad que hay una estructura de programa que ha comentado José Luis, pero lo que se trabaja en el programa es lo que vosotros necesitáis. Nuestro objetivo es ayudaros a crecer, ¿no? Y entonces ponemos el foco en eso, que un programa mayoritariamente se abro 4 acciones puntuales online, lo que facilita que la podáis seguir de cualquier parte. Todos estos servicios son gratuitos, no cojamos equity. Lo único sí es verdad que tenemos una cláusula en el contrato y está en las bases, que tenéis que informarnos si estáis en una ronda de financiación y tenemos derecho a poder darnos la opción a que entremos, pero hasta ahora no hemos entrado. Luego supongo que mi compañero Ricardo pues, hablará de esta parte, ¿no? Al final, Cajamar tiene una estructura de apoyo que podemos destacar, sobre todo los centros experimentales, Plataforma Tierra y los nuevos laboratorios que ponemos a vuestro servicio, que contemos con una serie de alianzas para acceder al mercado y demás, y que podáis acercaros a ellos, ¿sabes? Y sobre todo resolver sus necesidades, que es lo que buscamos. Y al final es todo un ecosistema que tiene Cajamar para el fomento del emprendimiento y la innovación, al que vosotros podéis servir un poco de él, ¿no? Bueno, dicho esto, pues ahora lo queríamos ver también un poco la visión que tienen algunas de las startups que tenemos aceleradas ahora mismo, ¿no? Para que veáis un poco casos reales de empresas que tenemos y cuál está siendo su experiencia. Y ahora lo que vamos a hacer es darle paso a las 3 personas, a los 3 emprendedores que hemos invitado, y os lo voy presentando. ¿Vale? Tenemos con nosotros a Gabino Sánchez Pérez, que es director de negocio de Hudson River y cofundador de Agriterna. Gabino, bienvenido, estás por aquí, ¿verdad? Por aquí estoy, no sé si me oís. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. También tenemos a Ana María Molina, que es CEO y cofundadora de Groditech. Ana, ¿estás por aquí? ¿No te Hola, veo? buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora sí te veo, con mucha luz detrás. Hola, Ana. Es verdad, perdón. No, que se ve bien, ¿eh? ¿No? Y se te ve bien, ¿eh? Y a Gregor, que es
Gregory Jaume, un poco francés, me cuesta pronunciarlo. Socio Gregorio, si quieres. Gregorio, venga, pues Gregorio, aunque siempre te digo Greg, Greg. socio fundador y director de Aquastiva Solution. Bienvenido, Greg. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mira, por lo primero que voy a preguntar a los tres, y me da igual el orden por donde empecéis, un poco que os presentéis realmente qué hacéis cada uno de vosotros. Mira, y como te has quedado en pantalla, Greg, pues empieza tú, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cada uno de vosotros? Brevemente, ¿no? Porque esto al final son unas pinceladas. Y un poco qué os diferencia de la competencia, qué valor aportáis, ¿vale? Pues Greg, empieza tú con Aquastiva. Perfecto. Pues para hacerlo rápido, a mí me gusta decir, nosotros lo que hacemos es glóbulos blancos con agua y sal. Puede parecer sorprendente, pero producimos la misma molécula, que es el ácido hipocloroso, únicamente con agua y sal, que es un proceso patentado de electrólisis de membrana, que es un proceso único a nivel mundial. Y entonces ese desinfectante, el ácido hipocloroso, por naturaleza, como es el mismo que nosotros producimos y cualquier mamífero, es altamente eficiente, 100 veces más que la lejía, es totalmente inocuo, no tenemos ningún pictograma, ningún pez muerto, ninguna cabeza de cadáver de esos que se ponen en los desinfectantes de síntesis. Y es muy económico la producción, porque al final es solo usando agua y sal. O sea, estamos a menos de 1 céntimo el litro producido. Entonces, lo que nos hace diferente de la competencia, pues eso, somos el único desinfectante de mercado que tiene esa versatilidad de aplicación, porque al ser tan rentable eh, la aplicación, no tener ninguna precaución de uso y una eficiencia alta frente a cualquier tipo de virus, bacteria, hongos, etcétera, pues estamos aplicándolo en varios mercados donde está presente también Cajamar, que es el campo, todo lo que es invernadero, reemplazando fitosanitario, en desinfección de agua de riego, agua potable y agua residual también, ¿vale? Y todo el tema también agroalimentario de post cosecha, para reemplazar todos los desinfectantes que se están usando, principalmente lejía o peróxidos, de una manera más inocua y sin dejar residuos en los productos, en los alimentos. Gracias, Greg. Y te agradezco la síntesis, porque al final es bueno que os conozcan, pero al final lo que quieren ver es vuestra visión del programa también, ¿no? Ana, pues cuéntanos qué hacéis. ¿Qué hacemos en Grody? Primero, dar las gracias bueno, a Cajamar y a todo el programa, que la verdad que desde que empezamos con la aceleración hasta el día de hoy, en el periodo de tiempo que llevamos, pues nos ha servido como puente y escalada de nuestro producto, así que os doy las gracias. ¿Y qué hacemos en Grody? Nosotros desarrollamos robótica con visión artificial y drones para mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores. Hemos fabricado, diseñado y desarrollado un robot específico para invernaderos que se llama Vega y nos permite monitorizar a tiempo real tanto la salud de plagas y enfermedades de nuestros cultivos como la producción. Localizamos los focos de plagas y enfermedades y cuantificamos la producción que tenemos para poder hacer más eficientes las recogidas. ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores directos? Nosotros desarrollamos alta tecnología y la hemos adaptado a la tipología de invernadero que tenemos en España y en el mundo. Almería es referente por su modelo de agricultura y la tipología de invernadero mediterráneo, que supone más del 90% de todos los invernaderos mundiales. Y nuestra competencia pues adapta esa tecnología a invernaderos high-tech y nosotros pues adaptamos nuestra tecnología a invernaderos low-tech, medium y también trabajamos con high-tech. Y esa fue un poco nuestra diferencia. Muy bien, Ana. Bueno, y Gabino, te toca el turno a ti, al final. ¿Qué es lo que hacéis? A ver, una empresa holandesa, cada lugar otra nueva empresa. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis. Bueno, somos una empresa holandesa, bueno, con un objetivo muy claro que era reemplazar, o sigue siendo, reemplazar los agroquímicos que se usan en el campo. Y para ello hemos desarrollado una alternativa que son naturales y tan eficaces como los agroquímicos. Para ello lo que usamos es la tecnología del ARN interferente, lo que se llama el RNAi, que básicamente lo diseñamos mediante inteligencia artificial para que sea completamente específico contra la plaga y que no tenga ningún efecto contra nadie más, ni las otras plantas, ni otros organismos que sean
que estén en el ecosistema. Eso lo combinamos con una encapsulación que tenemos patentada nosotros, que se llama Plentrans, que permite meter ese RNA, lo mete dentro de la planta minutos después de su aplicación, con lo cual llega al sitio exacto en el momento preciso. Eso nos hace totalmente diferentes a cualquier proposición que haya ahora mismo en el tema de los fitosanitarios. Entonces, porque por un lado ajustamos la solución directamente al problema que tiene el agricultor y tenemos un periodo de desarrollo de un producto en semanas en vez de años, que es ahora mismo el estándar de la industria. Eso ahora mismo pues, es lo que nos permite tener una posición muy interesante en. Vale, y estamos en la segunda fase del programa, eso la pregunta un poco va para los tres. Como decía José Luis, estamos en la fase esta ya de pilotaje, test de evaluación y preparación para inversión antes del Demo Day. Al final el programa, ¿qué os ha aportado a vosotros, Gabino? Y otra pregunta más, ¿no? Porque aquí hay muchos emprendedores siguiendo un poco este webinar, algunos se han postulado ya y otros están pensando si aplican o no aplican a nuestros programas. Pues eso quisiera saber, ¿qué estamos aportando, qué hemos aportado y por qué recomendaría o no nuestros programas? Bueno, yo te doy nuestra visión. Nosotros llevamos 3 años desarrollando la tecnología y teníamos una tecnología que pensábamos que era muy potente, el sistema de entrega Plentrans, y nos chocamos con la puerta de todos los que pensábamos que eran nuestros posibles clientes. Estamos muy perdidos, muy perdidos. Así que fue entrar en el programa de aceleración de Cajamar y lo que nos dimos cuenta es que, bueno, había que afinar esa propuesta de valor con alguien que te pudiera contrastar desde el otro lado. Y ahí es donde Cajamar jugó un papel fundamental a la hora de ponernos, alinearnos un poco con lo que necesita el mercado. Es decir, resolver cuál es el problema en el campo que nuestra tecnología puede resolver. Y eso fue un poco el cambio, ¿no? El realmente entender cuál es la propuesta de valor que tienes, qué respuesta, qué necesidad estás solventando en el mercado, validarlo con expertos que vienen del mercado y son capaces de darte una visión. Y esa mentorización de la que estabais hablando nos ha permitido tener, bueno, pues aportar cosas que no teníamos en la compañía, que nos ha dado puntos de vista muy distintos, ayudas, consejos y al final redirigir nuestra propuesta a que ahora lo que tenemos es ahora, bueno, pues pilotos en el campo gracias a Cajamar, tenemos socios estratégicos interesados en la propuesta y ahora, bueno, pues estamos ya tirando para adelante y eso es lo que nos ha aportado a nosotros, lo que es tanto el escalado hacia la comercialización y un poco poner los pies en la tierra con nuestra gran idea a lo que necesita el mercado. Gracias, Gabino. Sigo con Ana ahora, y Agroditech. Pues, ¿qué nos ha aportado? Aparte de toda la formación, yo siempre digo que en el ritmo en que habitualmente trabajamos las startups, que suele ser bastante rápido, pararnos muchas veces y tener una visión externa de nuestro propio producto, tanto a nivel tecnológico como a nivel financiero, como a nivel comercial, como a nivel técnico, pues es un valor añadido. Es un valor añadido que muchas de las empresas pagamos auditorías para que hagan ese análisis de nuestra compañía. Pues con el programa de Cajamar tenemos esa auditoría en todas las líneas de trabajo. Y para mí el valor diferencial que tiene el programa de Cajamar con otros programas que hemos podido participar es que tienen 2 centros experimentales específicos de agro. Llevan no sé cuántos años. 50, lo tenemos aquí. 50, más de 50 años haciendo innovación tanto en agricultura exterior como en agricultura intensiva de invernadero. Con lo cual, realizando proyectos de gran envergadura y tienen esa visión transversal de qué es la tecnología o qué es lo que ya se ha hecho en estos años atrás y cuál es el enfoque de objetivo. Con lo cual, para nosotros, trabajar con técnicos especializados en ello y los centros experimentales ha sido como un halo de luz para poder ya no afinar nuestro producto, que lo teníamos para un cliente, sino darnos otra visión y ofrecer más valor para otros clientes, que a lo mejor nosotros de manera interna no lo estamos viendo. Al final no tenemos la capacidad económica de tener a un equipo de más de 20 personas especializadas en ello y hemos tenido una auditoría
de personas expertas en agro y en innovación y en tecnología, con lo cual, pues, para mí ha sido la mejor auditoría que podíamos tener y bueno, y al final Cajamar también es referente en el sector agro, con lo cual, pues, tiene todo el link con los partners del sector que creo que como línea de contacto y crecimiento también es importante. Pero bueno, para mí el valor diferencial que podría decir los centros experimentales que tienen, donde ahí pues Grody está sacando mucha utilidad. Gracias, Ana. Y terminamos contigo, Greg. Muy bien. Antes de comentar todo las bondades que nos ha aportado el programa, yo solo quería un poco comentar nuestra experiencia, que nosotros, y bueno, yo particularmente he dudado mucho en aplicar en el programa y quizás ahí hay unos detrás de los participantes que estarán dudando, porque nosotros hemos pasado ya por muchas aceleradoras, no sé si en total 5 o 6, Lanzadera, Climate Kick, uno de Danone, Kilómetro Cero, etcétera. Entonces pensábamos... Otro más. otra aceleradora, como que ahora es de moda las aceleradoras, otra a trabajar el modelo de negocio y todo que siempre viene bien, otras mentorías. Y entonces estamos a punto de decir que no. Y después de, bueno, cruzando otros contactos, nos dicen, oye, tenéis que participar, que vuestra tecnología encuadra perfectamente. Vale, vamos a participar. Y no es para echar las flores, pero hasta ahora, bueno, ha sido el programa claramente que más nos ha ayudado y más nos ha aportado. Porque justamente lo que dijo Juan Carlos, personalizado, eso es la palabra que voy a retener de ese programa. Porque hay muchas aceleradoras y muchos programas que aportan mucho, pero que son muy genéricos. Y para los que tienen una empresa dedicado a ese sector, que pues sea tratamiento del agua, agroalimentario, campo, etcétera, pues para nosotros ha sido claro que Cajamar está, bueno, Cajamar Innova, que esta parte claro de Cajamar, está enfocado directamente en esos sectores. ¿Qué mejor es colaborador o socio estratégico que está directamente enfocado en los mercados donde queréis abarcar, ¿no? Entonces a nosotros, y no solo eso, o sea, hay todo un mentoring, pero lo que más nos ha gustado es que se puede pedir casi a medida los mentores que haga falta. Necesitamos saber de patentes que ahora queremos patentar. Necesitamos saber de marketing que queremos desarrollar. Necesitamos, por favor, Juan Carlos, buscando a alguien que sepa de esto, ¿no? Y siempre se han adaptado muy fácilmente a nuestras necesidades. Nosotros que hemos entrado, ahora estamos en fase de rondas de inversión, pues hemos tenido que trabajar bastante todo el plan financiero, el plan de negocio, y ahí pues no... Cajamar Innova nos ha aportado pues expertos en la materia que nos ha ayudado a valorarnos, con una valoración que hasta ahora no pensábamos que era posible, pero sí que nos ha aportado bastante al tailor-made, ¿no? ¿Cómo se llama eso en español? El hecho a medida, ¿no? Hemos sentido que ha sido un traje hecho a medida. Y bueno, como comentaba Ana, el tema de los centros experimentales, claro, eso es una referencia. Nosotros estamos ahora haciendo unos pilotos en Almería, en Palmerías, que ya hay varios actores socios estratégicos, como se dice, relevante posible clientes o distribuidores nuestros que están muy interesados en los resultados, cómo va a llevar a cabo estas pruebas en estos invernaderos, etcétera, etcétera. Entonces, por todo esto, bueno, y quería acabar también que como consecuencia de este trato personalizado, pues nos hemos sentido también como en una familia, ¿no? Un trato muy cercano, que nos hemos encontrado, conocido todos, y hay algo que, bueno, incluso con las otras empresas como nosotras. O sea, hemos hecho enlaces, con unos vamos a hacer incluso unos programas, unos proyectos juntos. O sea, hay algo que se crea como una sinergia y eso. Y bueno, y me cortó aquí, ¿eh? Lo de la recomendación a los emprendedores puede parecer algo básico, pero yo lo que diría es nunca pierda la ilusión, la confianza que un día despegará. Puede ser básico, pero es que todas las estadísticas van en contra nuestra. O sabemos, el 90% de las startups mueren a cabo de los pocos años, etcétera. Pues no lo escuchéis, que algún día despegará. Nosotros hace un año pensábamos cerrar el chiringuito, como decimos. Tenía mis socios que nada, esto no va. Hace 5 años estamos peleando y pues ya este año es el famoso año que ya las cosas están despegando. Coincidencia o no, yo pienso que no, ha sido con Cajamar, que nos ha apoyado también fuertemente a nivel comercial
y plan de inversión. Y entonces, bueno, estamos en una postura totalmente diferente de hace un año. Gracias, Greg. Te anticipado un poquito a la última pregunta, tú ya has respondido. Pero quiero también dejar patente, ¿no? Que este webinar también, el objetivo es que intentemos resolver las dudas que tengáis, sobre todo a los que estáis con esa duda, si aplicar o no aplicar, ¿eh? Así que intentad dejar en el chat las preguntas, porque es la dinámica que tenemos normalmente con los webinars, que es más sencillo, ¿no? Que dejéis las preguntas en el chat y las vayamos contestando. Y ya no sé, pues está aquí Gabino, se ve en pantalla, no sé si todos veis lo mismo, pero bueno, está Gabino ahí por seguir un poco, que yo al final lo que le quería pedir a ellos es lo que ha hecho Greg, ¿no? Es decir, que os dieran un consejo como emprendedores a vosotros, no sé en qué fase estáis, cada uno está en una fase distinta, pero bueno, que entre emprendedores, la verdad que entre iguales das consejos, yo creo que son muy útiles. Entonces, que puedas dar algún consejo por tu experiencia ahí. A ver, si tienes que elegir uno, yo por ejemplo, un poco en la línea de lo que estaba diciendo antes, yo nos hemos encontrado y yo creo que lo del Valle de la Muerte de las startups es una cosa que es una realidad. Y yo creo que para salir de ahí lo que hay que tener muy claro es una cosa, y es que no te enamores de tu tecnología. Hay una fase importante y entender que puedes tenerla, al fin y al cabo es como un padre primerizo. Tu bebé es el más guapo del mundo. Y entonces tú vas al ginecólogo y le dices, fíjate qué niño más guapo tengo. Y claro, el ginecólogo que acaba de ver 50 niños más, te dice, mira, es como todo, igual de feo. Es decir, lo que pasa es que a mí lo único como ginecólogo, como que yo soy el mercado, a mí lo único que me interesa es saber si ese niño va a sobrevivir y va realmente a tener una propuesta en el mercado que sea útil, ¿no? Ahí es donde tenemos que entender que realmente hay que entender que hay un problema que la tecnología es capaz de resolver. Y eso es un poco lo que te quiero decir. Hay que estar enamorado del problema y no de la solución. Ese sería mi consejo general. Muy bien, Gabino, muchas gracias. Y por último, Ana. Pues como consejo que siempre, no seré yo quien determine consejos, pero bueno, un poco por la experiencia, todos los que hacemos tecnología y alta tecnología y que desarrollamos cualquier tipología de empresa, pues como bien comentaba mi compañero Gabino, sí nos enamoramos de nuestro producto, nos enamoramos de nuestro problema. Y es parte de la esencia primera que tiene una startup. Por eso esa motivación y esas ganas, yo creo y esa capacidad de mejora. Pero hay que saber hasta qué punto es lo lógico y hasta el amor, hasta qué parte es real y qué no es ficticio en nuestra mente idealizamos. Prueba y error. Nunca vamos a tener el producto perfecto, nunca vamos a estar preparados al 100% de salir al mercado, nunca van a ser las condiciones idóneas, perfectas, para sacar la cabeza de la cueva y de desarrollo y enfrentarnos a ello. Y hay que hacerlo porque no hay mejor manera de hacer crecer tu producto que con tus propios clientes y con modelos de aceleración, como puede ser Cajamar Innova en este caso. Para nosotros, trabajar con clientes y con centros experimentales como Cajamar Innova ha sido el escalón que nos ha permitido pues, perfeccionar el producto que ya teníamos. Y sin ese miedo de, quiero que esté mejor, quiero que esté perfecto, nunca vas a llegar a ese nivel, porque en el momento en el que cumplas los objetivos que tenías hace un año, la rueda de crecimiento de una startup vamos tan rápido que lo que hacemos es que ya tenemos 150 objetivos nuevos. Salir de esa zona de confort, donde os sintáis cómodos, ahí no es. Tenemos que pasar al siguiente nivel. Y para mí eso, pues, bueno, es como mi ley de vida y la ley de vida de desarrollo de una startup y nuestra filosofía. Pues nada, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Gabino, y muchas gracias, Greg. Era bueno que vierais un poco la visión, que es verdad que están en el programa, ¿sabes? Pero vamos, que lo hacen voluntariamente, expresar estas opiniones. No estamos aquí pagados, no estamos comisionados, al contrario. Bueno, vamos a pasar ya a la ronda de preguntas, que ya sí veo que hay algunas preguntas en el chat y vamos a intentar responderlas. Ricardo, José Luis, tú me avisas si Ricardo Yo al te la final sí, efectivamente. Yo cuando me dejéis
hablar algo, hablo, pero que yo soy aquí un mandado, Juan Carlos, José Luis. Pues como si era un mandado, te mando que hable, Ricardo. Una vez es que luego te perdamos de conexión y antes de responder las preguntas, que hay varias, si quieres, o como tú Fenomenal. quieras, ¿vale? O, Sí, pues, sí. No, yo, os lo agradezco. Lo primero, disculpar, bueno, soy Ricardo García, soy el director de Cajamar Innova, disculpar por las formas que no me pueda conectar porque estoy ahora mismo en Valencia, en plena carretera y bueno, lo veo irrespetuoso que me veáis conduciendo y hablando con vosotros. A ver, yo qué os voy a contar, los que me están escuchando, creo que las empresas, que ya son empresas, que como decía Gaby, Ricardo, te hemos perdido. Ay, Greco, la propia Ana, os voy a hablar con absoluta... ¿Me sí, ahora oís? sí, ¿Me ahora sí, oís, ahora Juan sí. Sí, es Carlos? que se te ha perdido un Vale. momentín, pero ahora sí. Os decía que no os voy a... Nosotros no buscamos inscripciones. Este es un programa que es un programa duro. Tanto Greg como Ana y como el propio Gaby os lo ha trasladado dentro de lo que es el mundo de la aceleración. Pues en España, solo deciros que hay más de 150 incubadoras y aceleradoras. A nivel europeo sobrepasan con creces las 1.500 aceleradoras. Y bueno, lo que nosotros estamos buscando, como os decía, no son inscripciones. O sea, lo que estamos buscando es, dada esa realidad y dada el convencimiento de lo que puede aportar Cajamar con lo que representa Cajamar en la industria agroalimentaria, pues lo que estamos buscando son empresas o startups que ya estáis en esa fase de aceleración, que tenga un claro propósito de transformación de lo que es la industria agroalimentaria. Y además os lo estamos diciendo con absoluta honestidad. O sea, no queremos inscripciones para que pasen a una segunda fase de selección ante un tribunal tanto técnico como de gestión y de negocio, y que de todas las empresas que os habéis inscrito, pues obviamente se van a seleccionar un número muy reducido. No os engañamos. Somos conscientes, Juan Carlos, creo que me estáis oyendo, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale. Somos conscientes de que eso muchas veces desalienta a las empresas, que desalienta a las empresas como que, coñe, estoy postulándome a una aceleración, a una incubadora que además no tenemos letra pequeña. Nosotros no os intentamos convencer absolutamente de nada. Vosotros sabéis lo que tenéis que hacer, porque hay muchas incubadoras, hay muchos hubs y hay muchas aceleradoras, tanto a nivel nacional como internacional, muy serias, pero por eso siempre decimos que no tenemos que convencer de nada, que lo que nosotros buscamos son empresas y startups con un propósito de transformación de la industria agroalimentaria. Y esto es un proceso, insisto, duro, complicado e incluso largo. Pero ¿por qué os digo que no os desanime el hecho de que os postuléis y no seáis seleccionados? Pues seguramente sea por una cultura que tenemos en el ámbito latino, en el ámbito hispano, de el miedo al fracaso. No pasa nada porque tú montes un negocio, y coincido contigo, Greg, y cierre, y que pasado mañana montes otro negocio y cierre. No pasa absolutamente nada. Es decir, aquí hablamos muchas veces de los casos de éxito en el mundo de las startups, que todos buscamos esos grandes unicornios, pero estos son mentiras, como apuntabas tú, Ana. O sea, aquí hay que hablar de realidades. Con lo cual, esa cultura que tenemos, que es una cultura errónea de hablar tanto del éxito y no tanto del fracaso, pues nosotros lo extrapolamos en la medida de nuestras posibilidades a decir, oye, que si hay startups que tienen un propósito, que tienen una solución, como apuntabas tú, Greg, y que eso va a servir a la industria agroalimentaria, no perdáis la oportunidad que os está ofreciendo Cajamar y Cajamar Innova. Piensen ustedes que ahora mismo Cajamar, en el sistema financiero español y europeo, somos la mayor cooperativa de crédito de España y la tercera a nivel europeo. Que nuestra cifra de negocio sobrepasa con creces los 100.000 millones de euros al año. Y he dicho 100.000 millones de euros al año. Y que de esos más de 3,5 millones de clientes, cerca de 750.000 clientes que tiene ahora mismo la entidad financiera, son clientes de la industria agroalimentaria, desde cooperativas, empresas, agricultores,
ganaderos que están en ese sector, que es un sector hoy estratégico como es el sector agroalimentario. ¿Qué es lo que entonces busca Cajamar? ¿Y por qué hemos montado este webinar con todos aquellos que nos estáis escuchando? Estáis aquí en España o seáis empresas o startups internacionales, que este es un proyecto global, que es una iniciativa que no tiene ningún tipo de letra pequeña, pero que es duro. Ahora, los milagros, como las startups que nos han hablado, los milagros yo siempre digo que no existen en Lourdes. Aquí hay empresas que van a ver la luz al final de ese jodido camino que es el mundo del emprendimiento, pero que indudablemente, pues ahora mismo nuestra industria está reclamando de tecnología. Y por eso Cajamar ofrece de manera absolutamente altruista este tipo de aceleración, sin ningún coste, sin ninguna letra pequeña. Que tú, Juan Carlos, lo apuntabas antes. O sea, aquí no hay letra pequeña ni en la parte del equity. Otra cosa es que Cajamar, en ese corto medio plazo, decide invertir en algunos proyectos. Tampoco os engañamos, no van a ser todos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que desde ese punto de vista, lo que sí estamos convencidos es de la necesidad que tiene la industria agroalimentaria. Mirad, ahora mismo estoy saliendo de una cooperativa junto con una compañera de aquí de Valencia, de la parte del Levante español. Se llama Champinter, y además pongo nombres y apellidos. Champinter es seguramente el mayor productor de setas y de champiñones que hay en España. Tiene una cuota de mercado de cerca del 45% del champiñón y de la seta que se produce en España, que se comercializa en España y que parte de ella se exporta a Europa, se produce en esa cooperativa. La cooperativa puede estar facturando ahora mismo más de 115 millones de euros. Es una cooperativa saneada, es una cooperativa con mercado y es una cooperativa que se dedica al sector agroalimentario. Pues tienen un problema, el relevo generacional y dos, la tecnificación, porque no tienen mano de obra. Esta es una realidad. Esa mano de obra, esa escasez de mano de obra, solo se puede solucionar a través de la innovación. Nos guste o no, es una realidad. Esa necesidad que nos apunta un cliente de Cajamar, que hemos estado con toda la Junta Rectora, con todo el órgano de gobierno de la cooperativa, nos lo estaba diciendo a voces, necesitamos tecnología. Por eso Cajamar Innova, lo que pretende es eso, buscar esta tecnología. Esto no es un proyecto de Almería. Ana el de Almería. Greg no es de Almería. Gaby no es de Almería. Esto es un proyecto y si podemos ahora mismo intentar buscar ese talento y esa creatividad en vuestras startups, lo que os digo, lo que os decimos es que no perdáis la oportunidad. Que obviamente esto es complicado, que esto es duro, que no todas las empresas que vais a postularos vais a ser seleccionadas, pero que no pasa nada. Porque si esa tecnología estáis convencidos, como apuntaba Ana, que me ha gustado lo que has dicho, esto del sentido común y de la pasión. Si no sois seleccionados en esta, seréis en la siguiente. Pero por eso lo que queremos o lo que queríamos era daros esta pequeña visión de lo que es Cajamar y a partir de ahí, Juan Carlos, yo ya me callo, que veo que te estás conectando y que las empresas pregunten lo que tengan que preguntar. Sí, Ricardo, mira, porque por si pierdes conexión y demás, que como voy a empezar con las preguntas, y la primera te la voy a pasar a ti, ¿vale? Porque nos preguntan, ¿cuántas empresas seleccionan por vertical? Pues está en las bases. Tenemos 3 convocatorias, Agrotech, Agua y Foodtech, se van a seleccionar un máximo de 10 empresas por convocatoria, un máximo, que no significa que se vayan a seleccionar 10 proyectos seguros. Eso depende del jurado y que el jurado final entienda que esos proyectos son merecedores de participar en los programas, pero sí hay un máximo de 10 empresas por cada una de las convocatorias. Y la pregunta en la que quería que interviniera Ricardo es, como he comentado el punto de que nos tienen que informar hasta ahora, ¿no? Si entran en alguna ronda de inversión, financiación y demás, nos preguntan sobre ese punto, que si se lo podamos aclarar un poquito más, ¿vale? En caso de que una startup abra una ronda, ¿sabes? Si tenemos algún tipo de safe agreement, es decir, ahora mismo si tenemos un tipo de documentación preparada, es decir, cuál es la situación actual al respecto. Yo me gustaría que la aclararas tú, Ricardo, que es un campo que domina mucho mejor que yo. Vale, vamos a ver, contestando y siendo no sintético, sino absolutamente honesto. Vamos a ver,
Cajamar, todos los servicios que ofrece a través de la incubación y aceleración durante los próximos 8/9 meses, y cuidado que no son ni 8 ni 9, porque aquí hay un seguimiento post-aceleración, todos esos servicios de mentorización, de centros experimentales, pues lo comentaba, no sé si era Greg o era Gaby o era la propia Ana, pero ahora mismo todos esos servicios de laboratorio, que los tenemos tanto en Paiporta como en Almería, el de Almería, como sabéis, o a lo mejor alguien no el de España y nos está escuchando, pues seguramente, yo sé que lo que voy a decir a Juan Carlos le gusta, pero es uno de los mayores laboratorios vivos del ámbito agroalimentario que hay a nivel global, a nivel mundial, con 14 hectáreas puestas a disposición para el testeo de vuestra tecnología. Todo eso es sin letra pequeña. Entonces, muchos de vosotros podéis preguntar, oye, Ricardo, desde un punto de vista de lo que es el posicionamiento de Cajamar en el equity o en la inversión en la startup, hoy Cajamar no invierte en las startups. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que sí es cierto que la entidad está trabajando con la puesta en marcha de un vehículo de inversión, de un venture capital, para que si esa tecnología, una vez que pase el proceso de aceleración, empiecen las rondas de financiación y os interese tener a Cajamar como socio siempre y cuando en las mismas condiciones, porque estos son ejercicios de generosidad y de absoluta transparencia, interesa a esa startup o a esa empresa que Cajamar forme parte de ese accionariado, Cajamar valorará esa entrada en el equity de la empresa. Y esto se hará siempre con el respeto de las reglas que marca la propia startup. Insisto, aquí, Juan Carlos, no hay letra pequeña. Esto será un proceso de negociación, respetando las rondas pasadas y, obviamente, más que respetando las rondas futuras. Pero si la pregunta es, hoy, ¿Cajamar tiene algún tipo de documento interno derivado de lo que es ese planteamiento? No tenemos vehículo de inversión. Con lo cual, nosotros en el clausulado, veréis que hay una cláusula, José Luis Racero, corrígeme, pero si no recuerdo mal, era la cláusula 7, que yo sé que puede generar cierta inquietud entre ciertos perfiles o entre ciertas empresas. Nosotros somos una entidad muy grande, muy seria, esto sale de la fundación, reitero e insisto, aquí no hay letra pequeña. Cuando llegue ese momento, ¿vale? Cajamar con esa empresa, con esa startup, negociará respetando principios de honestidad y transparencia cuáles son las reglas del juego. O sea, no os condicionéis de, oye, ¿qué Cajamar va a invertir? No trabajéis con esa premisa, os equivocaríais. Cajamar os ofrece todo lo que han contado las startups que son los protagonistas. Ahora, que adicionalmente puede surgir el momento en que Cajamar puede invertir, por supuesto que sí, cosa que hace 2 años no hacíamos. Bueno, pues gracias, Ricardo. Voy a continuar con las preguntas. Bueno, Verónica Menéndez pregunta, ¿cuál es la implicación de las corporates en todo el proceso de selección en la primera fase? ¿Vale? Bueno, voy a ir resolviendo la pregunta por parte, ¿vale? En cuanto a la primera fase, las corporates, al final, nuestra alianza estratégica, por lo que nos ayudan a priorizar realmente, a entender cuáles son los retos del sector, realmente cuáles son las necesidades, y luego en ese proceso de selección, pues que vaya un poco dirigida en ese sentido, esa selección. Y algunos de ellos, porque como habéis visto son muchos, creo que son 18, los partners estratégicos que tenemos, algunos de ellos participan activamente en la fase de selección en el día más importante que hay, en el jurado, ¿vale? Entonces, el jurado normalmente está compuesto por personal de Cajamar, por expertos externos y también por personal de estos partners estratégicos, ¿vale? Eso es durante la primera fase. Después de esta primera fase, bueno, luego dice, ¿cuál es el ratio de proyectos mentorizados con corporate versus los no mentorizados? Vale. Yo quiero explicar una cosa importante en la segunda fase. Todos los proyectos que al final pues bueno, se comprometen y realizan, a decir, la primera fase del programa rigurosamente y cumpliendo y demás, tienen acceso a que con nosotros, siempre y cuando las posibilidades lo permitan, pues desarrollen algún tipo de piloto o test de validación en nuestros centros experimentales. Actualmente os puedo decir que tenemos 14 empresas y se están haciendo 11 test de validación en nuestros centros experimentales. Hay algunos que por la tipología de
de producto, tecnología que han desarrollado, no se pueden hacer esas pruebas en nuestros centros experimentales. Entonces tenemos que buscar el partner adecuado y no siempre se consigue, ¿vale? Luego, la pregunta que era el ratio de proyectos mentorizados, ¿sí? ¿Qué proyectos son apadrinados? Nosotros lo que hacemos es, después de la primera fase, como ha explicado José Luis, hay un pitch day donde se hace una presentación del desarrollo de la empresa frente a potenciales clientes y donde invitamos a los partners estratégicos. Organizamos reuniones bilaterales y es ahí donde, como decimos, son los proyectos los que tienen que enamorar a estos partners, ¿vale? Actualmente, a día de hoy, estamos por debajo del 50% en los que ya sí se ha acordado realizar pilotos entre ellos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se están realizando las reuniones. Ahora mismo acabo de contestar en paralelo un correo de un partner estratégico diciéndome, oye, la semana que viene nos reunimos porque están analizando los proyectos, porque aunque el programa tiene las fases que hemos dicho, luego la realidad es otra. Y los partners estratégicos tienen sus necesidades, tienen sus momentos y a veces es posible que esos acuerdos o alianzas con esos partners estratégicos o esos pilotos se realicen pues, en épocas más avanzadas del programa, ¿vale? Sigo con otra pregunta. Ahí, si me permites, Juan Carlos, simplemente una puntualización. Vamos a ver, nosotros ahora mismo tenemos 18 alianzas estratégicas que podréis ver en las bases o en la propia información de la web, pero que de estas 18 alianzas estratégicas con grandes players del sector y de la industria agroalimentaria, depende luego de la capacidad que tengáis vosotros, vuestra tecnología o vuestra solución tecnológica, de obviamente llegar a acuerdos y alianzas con estos proveedores. Es decir, esta relación con los proveedores, igual que con la relación con los clientes de Cajamar o no de Cajamar, que necesitan esa tecnología, porque no hace falta que digamos la disrupción tecnológica que estamos viviendo en estos momentos, pues bien, esa relación con esos socios estratégicos, como apuntaba Juan Carlos, se construye a partir de la autenticidad, la transparencia y sobre todo lo que es el proyecto en cuanto a lo que tiene que ver con soluciones reales, pero que esa relación la vais a tener vosotros. Nosotros lo que hacemos es, os abrimos la puerta, luego habrá socios que vuestra tecnología le interesa o no. De ahí lo que os comentaba José Luis de esa segunda fase, que es algo diferencial del resto de aceleradoras en cuanto a los pilotajes o los test de validación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, paso a la siguiente pregunta de Eduardo Dueñas, que nos pregunta que qué diferencia hay entre esta convocatoria y las anteriores y por qué se ha decidido hacer 3 grupos diferentes. Por ejemplo, significa, que los partners con los que pueden hacer unos pilotos son únicamente centrados en agricultura y alimentación. A ver, ahí son varias preguntas. La primera, nosotros iniciamos con la convocatoria de agua, porque además, yo creo que no lo hemos comentado, pero pertenecemos a una red de incubadoras de alta tecnología a nivel nacional que coordina la Fundación INCIDE y bajo este paraguas lanzamos 3 convocatorias, ¿vale? Que fueron cofinanciadas con fondos europeos. Luego ya este año hemos lanzado y estamos en marcha la 4ª convocatoria de agua y la primera de Agrotech. Y ahora la que estamos lanzando son la 5ª convocatoria de agua, la 2ª de Agrotech y la primera de Foodtech. ¿Qué hemos seguido haciendo? Pues comenzamos con el agua, pero para nosotros estratégico, ampliamos al Agrotech, porque son las tecnologías de producción y en este es nuestro ámbito de trabajo, y queremos cubrir toda la cadena agroalimentaria con el Foodtech, ¿vale? Es eso a nivel de convocatoria. Los partners son globales de Cajamar Innova, no son y lo que hacemos es poner en contacto a todos los proyectos haciendo una convocatoria de otra con los partners y ya en función del interés de los partners. Pero no es que solamente se pueden poner en contacto con un tipo de partner. Lógicamente, una empresa que está, no sé, especializada en el sector del agua y demás, pues tendrá más interés por una empresa de agua, pero hay empresas, por ejemplo, del sector del agua que tienen también interés en el sector agrícola y con lo cual también sigue este tipo de proyectos, ¿vale? Y luego hay una pregunta también relacionada con los pilotos de Jan, es decir, en la parte de pilotos. Nosotros llamamos piloto y distinguimos entre piloto y test de validación, que es una cosa nuestra y demás. Pero bueno, nosotros en nuestros centros experimentales, como decía antes, a todos los proyectos que cursan, más que cursar, que aprovechan el programa, ¿vale? En la segunda fase, si es posible, es decir, si funciona la tecnología en nuestras instalaciones y podemos ayudarlo con nuestros laboratorios, montamos ese test de validación con ellos y todos esos gastos de la realización de
de esos ensayos corren a cargo de Cajamar. Si es verdad que nosotros no compramos la tecnología, es decir, si tú tienes una tecnología, un producto, una máquina que hay que utilizar para evaluarlo y demás, nosotros no compramos la tecnología la tiene que poner la empresa, una norma un poco así que tenemos, ¿vale? Pero toda la parte de seguimiento, todos los gastos derivados de realizar ese tipo de ensayo y demás, que eso vale un dinero muy importante, es lo que nosotros asumimos. Otra cosa también es que, igual que tenemos partners, como puede ser NISA o puede ser CDT también, pues en el transcurso del programa los ponemos en contacto para que consigan financiación y si el proyecto requiere que sea de más envergadura, pues se puede trabajar de forma conjunta en solicitar un proyecto pero que haya financiación, ¿vale? Pero nosotros lo que asumimos son todos los gastos derivados de nuestra actividad con eso. Por ejemplo, imagínate a nivel de analíticas de laboratorio o pues todos esos gastos relacionados, ya sea de los ensayos o de laboratorio nuestros, son los que asumimos. Ahora, repito que eso es importante, es decir, nosotros no compramos la tecnología se pone a nuestra disposición y se evalúa. Si hay que hacer cualquier instalación para que esa tecnología funcione, también asumimos el gasto, ¿vale? Eso que lo tengáis un poco presente. Un tema, Juan Carlos, importante respecto a la anterior pregunta. ¿Qué ha cambiado esa convocatoria respecto a las anteriores? Nada, no ha cambiado nada. Pero lo que apuntaba Juan Carlos. Es decir, nosotros hemos decidido cerrar el círculo. Para nosotros es crítico, vital, todo lo que son tecnologías, proyectos, startups y empresas que tengan soluciones para solucionar ese problema en cuanto a lo que es el estrés hídrico. Eso es crítico. Y esto nació y surgió derivado de un acuerdo público-privado con la Fundación Incide, porque este tipo de iniciativas implica un coste muy relevante y de ahí la necesidad de lo público y privado que funciona. Decidimos ampliarlo el año pasado con la nueva convocatoria Agrotech, que mañana cerramos la segunda y en base a los candidatos que haya haremos una selección, porque todo lo que tiene que ver con la robotización, todo lo que tiene que ver con lo que viene a nivel de inteligencia artificial que echamos en el principio y todo lo que tiene que ver con solucionar los problemas sistémicos del sector tiene que ver con el ámbito de la agrotech. Y ahora hemos decidido cerrar el subtech. Con esto, nosotros lo que estamos haciendo es seguir el criterio de la primera edición que lanzamos, corregidme José Luis Juan Carlos, hace ya 4 largos años. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. Ahora lo único que estamos haciendo es evolucionar. Hay una pregunta de Alejandro Moure que dice que ellos son Labregando, que desarrollan un equipo para procesar una parte del purín generado en las explosiones, en las explotaciones ganaderas, que se encuentran en zonas vulnerables por contaminación por nitrato. Están en contacto, lógicamente, con explotaciones gallegas y creo que me pregunta, ¿el piloto que ofrecemos nosotros está en otra comunidad autónoma? ¿El piloto que ofrecemos nosotros, si está en otra comunidad autónoma? ¿Cómo veis esto? ¿Podríamos dar respuesta al problema de ganadería y nitrato en las comunidades autónomas del sur? Nos preguntamos si esas ganaderías tienen el mismo problema. A ver, nosotros cuando seleccionamos un problema, al final, un proyecto, buscamos soluciones que se pueden implantar y con carácter general. La que estás comentando, en este caso, Alejandro, es un problema generalizado, ¿no? El tema de la contaminación por nitrato y demás, con lo cual es un problema generalizado. El tema de desarrollar un piloto es algo personalizado. Cuando nosotros tenemos la infraestructura y la tenemos disponible, la ponemos a vuestro servicio. Cuando se puede llegar a un acuerdo, no sé, por ejemplo, en tu caso, pues ahí tenemos, por ejemplo, una alianza estratégica con Cobas, pero Cobas tiene que ser la que esté interesada en vuestro proyecto. Entonces ya a la hora de desarrollar un piloto, pues cuando hay que tener las reuniones necesarias, ver cómo se tiene que desarrollar, qué se puede desarrollar y tiene que haber interés por ambas partes. Nosotros podemos apoyar y colaborar y poner nuestra parte, como decía antes, de servicios, de analítica de laboratorio. Está claro que nosotros, el piloto o el test de evaluación no tiene que realizarse solo en nuestras instalaciones, sino que nosotros intentamos acompañar. Si tenéis, por ejemplo, estáis realizando ya un piloto, aunque sea en Galicia, que es este caso, por lo mejor nosotros podemos ahí sumarnos a ese piloto y complementar parte de analítica. Pero todas estas cosas que son detalles que hay que verlos, sinceramente. Pero la pregunta, ¿el piloto se puede desarrollar en cualquier parte, ¿sabes? Mientras que sea de España, yo creo que sí, que es en nuestro ámbito de actuación. Y ya puede desarrollarse con nosotros, con un socio estratégico o con una empresa tercera, porque también se nos da el caso de que alguna empresa resulta que para desarrollar el piloto necesitaban una certificadora. Y bueno, y también estamos trabajando en ese sentido.
A ver, me pregunta Eduardo de nuevo, por lo tanto, las tecnologías aplicadas en Smart City o industrial que no estén ubicadas en agrotech no tendrían sentido aplicar, ¿no? Tenemos una convocatoria de agua donde va dirigida al ciclo integral del agua, donde puede haber proyectos de agua relacionados con la agricultura. Por ejemplo, el 55% de los que hemos tenido de agua van relacionados con la agricultura. El 30% ha estado relacionados con tratamiento industrial del agua, el uso industrial, y casi un 15% en uso urbano. Es decir, si tienes un proyecto de agua, lo lógico en relación con el agua tiene que aplicar el agua. Si tienes un proyecto que es de agua, pero tiene relación con la agricultura, podrías aplicar tanto a agua como a agrotech, ¿vale? A ver si con eso te resuelvo. Y bueno, si a alguno le quedan dudas, bueno, tenéis nuestros contactos, ¿eh? Y si no, luego seguimos. Pero que sí que tiene todo el sentido del mundo aplicar con esa tecnología, Agua sí. Juan Carlos, claro, por eso, que no es que no nos centramos que nos centramos tanto en el urbano como en el industrial, aparte del agro. O sea, Eduardo, en ese sentido, tiene todo el sentido del mundo que presenta el proyecto. Pero agua. Efectivamente. Alejandro More. No, tenemos a Cobas. Sí, Cobas. Sí, Cova, pero sí, bueno, yo es que pongo- sí, Alejandro está preguntando por qué empresa del ámbito de la ganadería tenemos, que en este caso es Cobas. Vale, pongo de nuevo el panel de socios estratégicos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Parece que no. Si no la hay, Ricardo, ¿estás por aquí? ¿Quieres cerrar o cierro yo? Bueno, nada, simplemente animaros a que penséis en cuanto a vuestra postulación o no. Y nada, agradeceros esta hora que hemos tenido de vídeo, que esperamos haber podido resolver vuestras dudas. Y sobre todo, Juan Carlos, José Luis, agradecer tanto a Gaby como a Greg y como a Ana, pues su tiempo, su predisposición y sobre todo su talante. Es un lujo contar con vosotros porque al final sois los protagonistas, las startups. Muchas gracias. Pues nada, así cerramos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego a todos.